La llamada llegó a las 6:42 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba gris y la casa en silencio. Contesté sin pensar, con esa costumbre automática que te queda después de años de atender emergencias ajenas. Del otro lado, una voz correcta, entrenada para no mostrar emociones, dijo mi nombre completo y se presentó como personal de un hospital privado. No pregunté por qué llamaban tan temprano. Supe que algo no encajaba desde la primera pausa. Señora, su esposo acaba de autorizar un procedimiento urgente, dijo. Hasta ahí nada parecía extraño. Luego añadió una frase que me dejó inmóvil. Pero la mujer que firmó como usted no coincide con nuestros registros antiguos. Pedí que repitiera. Lo hizo más despacio, como si estuviera explicándole algo delicado a alguien que podría romperse. No hablaba de un pago, ni de un seguro, ni de un trámite administrativo. Hablaba de una decisión médica tomada en mi nombre. Una decisión que podía cambiar el cuerpo de alguien para siempre. Dijo que necesitaban verificar porque, aunque los datos coincidían, había discrepancias en la forma de responder, en ciertos antecedentes, en detalles que solo una persona con historia podía sostener. Yo miré mis manos. No temblaban. Lo que temblaba era la idea de que alguien hubiera estado allí, usando mi voz, mi nombre, mi lugar. Pregunté dónde estaba mi esposo. Me dijeron que en el hospital, acompañado. Acompañado por una mujer que afirmaba ser yo. Colgué sin despedirme. En ese instante entendí algo peor que una infidelidad. Alguien ya había decidido por mí, sin mí. Durante más de 30 años pensé que mi matrimonio era estable porque no hacía ruido. No hubo portazos ni gritos que despertaran a los vecinos, ni escenas que obligaran a dar explicaciones. Nuestra vida avanzó como avanzan los sistemas que funcionan demasiado bien, en silencio, sin preguntas, sin sobresaltos aparentes. Yo confundí esa ausencia de conflicto con seguridad. Hoy sé que también era una forma de borrarme poco a poco. Conocí a mi esposo cuando yo tenía 25 años y trabajaba como enfermera en un hospital público. Estaba acostumbrada a confiar en protocolos, en jerarquías, en la idea de que alguien siempre sabe más que tú. Aprendí a obedecer órdenes con rapidez, a no cuestionar cuando el tiempo apremiaba. Ese hábito no se quedaba en el hospital. Se filtró en mi vida personal sin que me diera cuenta. Él trabajaba en administración, hablaba con firmeza, con cifras claras y decisiones rápidas. Me hizo sentir protegida. Yo venía de turnos largos, de noches sin dormir, de ver cuerpos frágiles sostenidos por sistemas imperfectos. Confiar en alguien que parecía tener control era un alivio. Nos casamos pronto, no porque hubiera urgencia, sino porque así se hacía. Al poco tiempo llegaron los hijos. Yo seguí trabajando un tiempo hasta que una tarde él me dijo que no tenía sentido que los dos estuviéramos agotados. Que mi trabajo era noble, sí, pero que la familia necesitaba estabilidad, que yo siempre podría volver. Lo dijo con una sonrisa tranquila, como quien propone algo lógico. Yo acepté, no hubo discusión. Pensé que elegir a la familia era una forma de amor. Nunca volví al hospital. Al principio lo extrañé, luego me acostumbré. Me convertí en la que organiza, la que recuerda fechas, la que sabe dónde está cada cosa, la que acompaña. Él creció profesionalmente. Yo celebré cada ascenso como si fuera propio. Me sentía parte del logro, aunque mi nombre no apareciera en ningún lado. Cuando él hablaba de decisiones importantes, yo asentía. Cuando me acercaba documentos para firmar, confiaba. Siempre confié. Con el tiempo, dejé de preguntar. No fue una decisión consciente, fue una adaptación lenta. Preguntar implicaba detener el ritmo, incomodar, admitir que no entendía algo. Yo había pasado años entrenándome para no ser una carga. En el hospital, hacer demasiadas preguntas podía retrasar una intervención. En casa, creí que era igual. Él decía que todo estaba bajo control. Yo quería creerle. Nuestra comunicación se volvió eficiente, no profunda. Hablábamos de lo necesario, de cuentas, de viajes, de compromisos sociales. Yo organizaba cenas, escuchaba conversaciones donde no siempre participaba. Me presentaban como su esposa, sin nombre. Al principio no me molestó. Luego dejó de llamarme la atención. Así funciona la costumbre, te anestesia. Hubo señales, ahora lo sé. Comentarios sobre cómo vestía, sugerencias sobre cambiar el peinado, recomendaciones disfrazadas de cuidado.
Yo las aceptaba como quien acepta una corrección médica. Pensaba que era atención, que era interés. No vi que también era molde. Mi mundo se fue ajustando a un espacio más pequeño sin que yo lo notara. Dejamos de ver a algunas amistades. No aportaban nada, decía él. Yo asentía. Siempre asentía. Cuando cumplí 50 años, me di cuenta de que hacía mucho que nadie me preguntaba qué quería, ni siquiera yo. Mi rol estaba tan definido que no parecía necesitar opinión. Yo era fiable, predecible, segura. En ese momento creí que eso era una virtud. No entendí que también podía ser una desventaja. Mi formación como enfermera me enseñó a confiar en el sistema, a creer que los procedimientos existen para protegerte, A pensar que si algo está firmado, está bien. Trasladé esa lógica a mi matrimonio. Si él decía que algo era necesario, debía serlo. Si él decidía, sería por nuestro bien. No consideré que el sistema también puede usarse para excluirte si dejas de estar presente. Con los años mi cuerpo empezó a dar señales. Cansancio, pequeños dolores, revisiones médicas más frecuentes. Él se ocupaba de todo. Pedía citas, hablaba con los médicos, guardaba los informes. Yo me dejaba cuidar. Pensé que era amor. Nunca se me ocurrió que delegar tanto también era renunciar. Hoy, mirando atrás, veo una cadena de pequeñas decisiones que parecían insignificantes. Cada una sola no hacía daño. Juntas, construyeron una versión de mí que no preguntaba, no dudaba, no intervenía. Una versión cómoda para los demás. Una versión que yo misma ayudé a crear. Confiar me parecía un acto de generosidad. No vi que también podía ser una forma de rendirse. Rendirse a la comodidad, al silencio, a la idea de que alguien más se encargará de lo importante. Durante más de 30 años viví así. No porque fuera débil, sino porque creí que así se sostenían las cosas. Nadie me dijo que el precio de no preguntar puede ser desaparecer sin que nadie lo note. La vi por primera vez en el pasillo del hospital, sentada con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, como alguien que sabe esperar sin parecer nerviosa. No levantó la vista cuando pasé frente a ella, pero algo en su presencia me hizo reducir el paso. No era su rostro, no era su edad, no era su ropa. Nada en su apariencia se parecía a mí de forma evidente, y sin embargo sentí una incomodidad inmediata, una sensación difícil de explicar, como cuando entras a una habitación conocida y descubres que alguien movió un mueble apenas unos centímetros. Mi esposo estaba a su lado. Hablaban en voz baja. Él inclinaba ligeramente la cabeza para escucharla, con esa atención que yo conocía demasiado bien, la misma que había tenido conmigo durante años. Pensé que tal vez era una colega, alguien del hospital. Seguí caminando hasta el mostrador, intentando ordenar mis pensamientos, recordándome que estaba allí por una llamada concreta, por una confusión que debía aclararse. Cuando la enfermera pronunció mi nombre completo, la mujer giró la cabeza al mismo tiempo que yo. No hubo sorpresa exagerada en su rostro, solo un segundo de cálculo. Ese fue el primer golpe. Yo sabía cómo se ve a alguien cuando escucha su nombre por casualidad. Ella no reaccionó así. Reaccionó como alguien que está acostumbrada a responder. Nos acercamos al mismo tiempo. El médico comenzó a explicar la situación, usando ese tono neutro que intenta ser tranquilizador sin prometer nada. Yo lo escuchaba, pero no podía dejar de observarla. Cuando él habló de un procedimiento complejo y mencionó posibles riesgos, ella asintió exactamente en el mismo punto en el que yo habría sentido. No antes, no después, en el momento justo, como si conociera el ritmo de ese tipo de conversaciones. El médico hizo una pausa esperando una reacción. Yo abrí la boca para hablar, pero ella se adelantó. Dijo que entendía la urgencia, que lo más importante era mantener la calma y seguir el protocolo. Usó la palabra protocolo, no plan, no procedimiento, protocolo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Era una palabra que yo había usado durante años. No era común en la boca de alguien ajeno al entorno médico. Y la dijo con naturalidad, sin énfasis, como si le perteneciera. El médico pareció relajarse. Le explicó con más detalle. Ella escuchaba sin interrumpir, con una expresión atenta pero serena. Cuando él terminó,
Ella respondió con una frase que yo había pronunciado cientos de veces frente a familiares angustiados. Entiendo, doctor. Haga lo que tenga que hacer. Confiamos en usted. La entonación era casi idéntica, no teatral, no exagerada, correcta. Yo me sentí fuera de lugar en mi propio cuerpo, no porque me estuvieran ignorando, sino porque alguien más estaba ocupando un espacio que reconocía como mío. Mi esposo me miró entonces, como recordando de pronto que yo estaba allí. Dijo mi nombre con una leve rigidez en la voz. Ella giró hacia mí y sonrió. No fue una sonrisa hostil, fue una sonrisa ensayada para parecer amable. Demasiado precisa. Dijo que había habido una confusión, que ella estaba ayudando porque yo no me sentía bien. Lo dijo usando mi mismo tono cuidadoso, esa forma de hablar que intenta no alarmar a nadie. Yo no la contradije, quería escucharla, necesitaba hacerlo. Cada palabra que pronunciaba añadía una capa más a esa sensación extraña que no lograba sacudirme. El médico hizo una pregunta específica, algo relacionado con un antecedente que no figuraba claramente en el expediente. Ella respondió sin dudar. No acertó del todo, pero se acercó lo suficiente como para que pareciera un simple lapsus. Yo sabía la respuesta exacta. La había repetido decenas de veces a distintos profesionales. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí una presión en el pecho, como si algo se hubiera desajustado internamente. Cuando el médico se retiró para consultar con otro especialista, quedamos los tres en silencio. Nadie habló durante unos segundos que se hicieron largos. Ella fue la primera en romperlo. Dijo que todo iba a salir bien, que no había que preocuparse. Usó exactamente las mismas palabras que yo había usado con mi esposo la noche anterior cuando hablamos por teléfono. Lo supe porque las reconocí no por su significado, sino por su ritmo. En ese momento entendí que no estaba frente a alguien que se me parecía. Estaba frente a alguien que me había estudiado. No mi rostro, no mis gestos visibles, sino mis respuestas. Mi manera de ocupar el espacio sin imponerse. Mi forma de tranquilizar sin prometer. Era como escuchar una grabación mal sincronizada de mi propia voz saliendo de otro cuerpo. La sensación era profundamente inquietante. No miedo inmediato, sino algo más primitivo. Una alarma silenciosa, como si mi identidad hubiera sido desarmada en piezas pequeñas y repartida frente a mí sin permiso. Ella no me miraba como se mira a una desconocida. Me miraba como se mira a un reflejo que no debería estar ahí. Quise decir algo, cualquier cosa, pero me di cuenta de que no sabía por dónde empezar. No había una acusación clara, no había una escena evidente, solo una certeza incómoda creciendo dentro de mí. Aquella mujer no improvisaba, se movía con una seguridad que no nace de la intuición, sino del entrenamiento. Cuando finalmente el médico regresó y pidió que una de las dos lo acompañara para revisar unos documentos, mi esposo dio un paso hacia ella sin pensarlo. Fue un gesto mínimo, involuntario, pero lo vi. Y lo entendí todo de golpe. No se trataba de apariencia, se trataba de reemplazo funcional. Ella no tenía que ser yo, solo tenía que actuar como la versión que nadie cuestiona. La vi alejarse por el pasillo, caminando con la misma cadencia que yo había adoptado durante años en hospitales. No era una coincidencia, era un espejo torcido. Y en ese reflejo sentí algo que no había sentido antes. No celos, no rabia, algo más frío. La certeza de que alguien había aprendido a hablar como yo para poder hablar por mí. Cuando me entregaron el expediente médico, no lo hice de inmediato. Lo sostuve unos segundos entre las manos, como si el peso del folder pudiera anticipar lo que iba a encontrar dentro. Conocía ese gesto. Lo había visto en pacientes, en familiares, en colegas. El momento antes de leer algo que cambia la forma en que te entiendes. Respiré hondo y abrí la carpeta. Las primeras páginas eran normales, datos básicos, antecedentes, fechas, estudios. Todo parecía en orden hasta que llegué a una hoja que no recordaba haber visto antes. No era antigua, era reciente. En el margen superior aparecía una actualización escrita con letra clara, impresa con seguridad. Donde antes figuraba mi nombre como responsable, ahora había otro, contacto principal. No era el mío. Leí el nombre de la mujer que había hablado como yo. Allí estaba, sin tachaduras, sin notas al margen. No como acompañante, no como contacto secundario,
como la persona autorizada para tomar decisiones en situaciones críticas. Sentí un vacío extraño en el estómago, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Esa hoja no había llegado allí por error. Había pasado por un proceso. Alguien la había solicitado, alguien la había firmado, alguien había considerado que yo ya no era necesaria. Volví a leerla con atención profesional, no emocional. Fecha, hora, firma digital. Todo era correcto, demasiado correcto. El sistema no había fallado, había obedecido. Eso fue lo que más me dolió. El sistema en el que confié durante años había aceptado una versión de mí sin cuestionarla. Le pedí a la administrativa que me dejara sola unos minutos. Cerré la puerta y me senté. Pasé las páginas una a una, con la misma calma con la que solía revisar expedientes en mis años de enfermera. Cada línea era una confirmación silenciosa. No solo habían añadido un nombre, habían reorganizado la narrativa. Yo aparecía mencionada, sí, pero desplazada. Como si mi historia médica necesitara ahora una intermediaria para existir. Fue entonces cuando empecé a leer el pasado de otra manera. No el del expediente, sino el mío. Recordé cuando dejé de acompañar a mi esposo a ciertas consultas. Cuando empecé a decirle que fuera solo porque yo estaba cansada. Cuando acepté que él guardara los informes porque así era más práctico. Cada gesto que en su momento pareció inofensivo, ahora se alineaba con una lógica inquietante. Había delegado sin darme cuenta, no por desinterés, sino por confianza. Pensé que estaba simplificando la vida. No vi que estaba cediendo espacio. El expediente era solo la prueba tangible de algo que llevaba tiempo ocurriendo fuera del papel. Mi voz había sido sustituida porque yo había dejado de usarla. Seguí leyendo. Noté pequeñas modificaciones en descripciones que yo había dado durante años. No eran falsas, pero estaban suavizadas, detalles omitidos, reacciones resumidas, como si alguien hubiera editado mi historia para hacerla más manejable, más limpia, menos compleja. Me di cuenta de que la mujer no solo hablaba como yo, hablaba la versión de mí que otros preferían escuchar. Cerré la carpeta y apoyé la frente en la mesa. No lloré. Todavía no. Sentía una mezcla de claridad y vergüenza. Vergüenza no por lo que me habían hecho, sino por lo que había permitido sin saberlo. Por haber confundido delegar con descansar. Por haber creído que desaparecer un poco no tendría consecuencias. Cuando salí de la oficina, mi esposo me esperaba en el pasillo. Me preguntó si todo estaba bien. Su tono era neutro, casi amable. Lo miré y pensé en todas las veces que había confiado en ese tono. Asentí. No porque todo estuviera bien, sino porque necesitaba tiempo. Él sonrió aliviado. En ese gesto entendí que el alivio no venía de verme tranquila, sino de verme dócil. Esa noche, ya en casa, volví a pensar en el expediente, en cómo una vida puede reescribirse con formularios y autorizaciones, en cómo el silencio prolongado se interpreta como consentimiento. Empecé a recordar conversaciones antiguas con una precisión nueva. Momentos en los que él me había pedido que le recordara detalles médicos, fechas, nombres de especialistas. Yo había hablado sin sospechar. Pensé que era interés. Ahora veía entrenamiento. La hoja donde figuraba ella como contacto principal se repetía en mi mente, no como una agresión abierta, sino como una decisión administrativa, fría, eficiente. Me di cuenta de que lo más peligroso de lo que estaba viviendo no era la traición emocional, sino la normalidad con la que se había ejecutado. Nadie gritó, nadie discutió, simplemente me reemplazaron en el sistema. Esa noche abrí un cuaderno viejo y empecé a escribir, no emociones, hechos. Fechas en las que dejé de ir a consultas, documentos que no leí, conversaciones que cedí. No lo hice para culparme, sino para entender. Leer el expediente me había enseñado algo esencial. Si no narras tu propia historia, alguien más lo hará por ti. Por primera vez en mucho tiempo sentí una determinación tranquila. No necesitaba confrontar aún. Necesitaba recuperar mi lugar en los registros, en los procedimientos, en la memoria institucional que había aceptado una versión editada de mí. El expediente médico ya no llevaba mi voz, pero yo seguía teniendo la mía. Y esta vez no pensaba volver a entregarla sin preguntar. La comprensión no llegó de golpe. No fue una revelación dramática ni una escena clara que lo explicara todo. Fue más bien una suma de detalles que, al alinearse, dejaron de parecer casuales. La mujer no estaba allí para imitarme.
No era un intento torpe de copiar una vida, era algo mucho más preciso. Ella era una versión corregida de mí. Me di cuenta una tarde sentada sola en la cocina, repasando mentalmente cada interacción que había observado en el hospital. Ella no hacía preguntas innecesarias, no pedía aclaraciones cuando el médico usaba términos ambiguos, no pedía tiempo para pensar, asentía, siempre asentía, con seguridad, con rapidez. Era eficiente, no dudaba. Y esa ausencia de duda era exactamente lo que la hacía funcional. Yo, en cambio, había empezado a preguntar, no siempre, pero lo suficiente. A lo largo de los años, había aprendido a incomodarme con ciertas respuestas vagas, a pedir explicaciones más claras, a detener una conversación cuando algo no encajaba. No lo hacía con confrontación abierta, pero lo hacía. Y eso, ahora lo entendía, había dejado de ser aceptable. Ella no preguntaba, ella ejecutaba. No necesitaba entender todo, solo necesitaba cumplir. Era la persona perfecta para ocupar un lugar donde la obediencia tranquila vale más que la experiencia real. No tenía historia con los médicos, no tenía recuerdos asociados a decisiones pasadas, no tenía emociones acumuladas que ralentizaran el proceso. Era limpia, neutral, adaptable. Empecé a ver a mi esposo con otros ojos, no como un hombre que había cometido una traición impulsiva, sino como alguien que había tomado una decisión estratégica. No buscaba juventud, no buscaba pasión, buscaba control. La mujer que había hablado como yo no representaba una amenaza para él. Yo sí. Recordé conversaciones recientes en las que yo había mostrado resistencia. No grandes discusiones, solo pequeñas incomodidades. Preguntas sobre tratamientos, sobre riesgos, sobre decisiones tomadas sin consultarme. Su respuesta había sido siempre la misma. Estás exagerando, confía, siempre confía. Ahora entendía que esa insistencia no era amorosa, era correctiva. Ella no necesitaba corrección, ya venía corregida. Me pregunté cuántas veces había sido comparada en silencio, cuántas veces él había pensado que yo complicaba lo simple, que hacía preguntas innecesarias, que traía recuerdos que no ayudaban. La mujer no traía nada de eso. No tenía pasado compartido, no tenía memoria emocional, solo tenía instrucciones. Y entonces la frase se formó sola en mi mente, clara, sin dramatismo. No me reemplazaron por joven, me reemplazaron por incómoda. La repetí varias veces, no como una queja, sino como una constatación. No dolía menos por ser cierta, pero al menos se explicaba todo. Ser incómoda significaba haber vivido, haber acumulado experiencias, haber aprendido de errores, haber desarrollado criterio. Todo eso que en algún momento fue valorado, ahora se había vuelto un obstáculo. Él no quería lidiar con una mujer que recordaba, que conectaba puntos, que entendía las consecuencias. Quería a alguien que resolviera sin cuestionar. Pensé en mí misma años atrás, recién salida del hospital, confiando en sistemas, creyendo que seguir protocolos era suficiente. En algún punto dejé de ser esa persona, evolucioné. Y esa evolución fue interpretada como una amenaza. Ella no necesitaba evolucionar, ya era exactamente lo que se esperaba. No sentí rabia inmediata, sentí algo más frío, una especie de lucidez amarga. No estaba compitiendo con otra mujer, estaba siendo descartada por no encajar ya en un molde. Eso me liberó de una comparación inútil. No tenía sentido preguntarme qué tenía ella que yo no. La respuesta era simple. Ella no tenía lo que yo sí. No preguntaba, no dudaba, no incomodaba. Esa noche, cuando mi esposo volvió a casa, lo observé con atención renovada. Su forma de hablarme, de simplificar las cosas, de evitar detalles. Todo encajaba ahora. No había improvisación en su comportamiento, había coherencia. La coherencia de alguien que ya había elegido una alternativa más conveniente. No dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque necesitaba conservar algo más importante, la claridad. Entendí que enfrentar la situación desde la emoción sería repetir el papel que ya no me servía, el de la mujer que reacciona. Yo no quería reaccionar, quería decidir. La mujer corregida funcionaba porque no tenía voz propia. Yo sí. Y aunque durante años la había usado poco, seguía allí. No era tarde para recuperarla. Ser incómoda ya no me parecía un defecto.
Me parecía una señal, una advertencia de que aún estaba viva, aún presente, aún capaz de resistir una versión de mí diseñada para desaparecer sin hacer ruido. Esa fue la noche en que dejé de preguntarme por qué me habían reemplazado. Empecé a preguntarme cuándo había empezado a resultarles incómoda, y la respuesta, aunque dolorosa, me dio algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Decidí no decir nada. No fue por miedo ni por confusión, fue una elección consciente. Enfrentarlo a él, habría sido darle una escena para la que ya estaban preparados. Yo no quería una reacción, quería información. El silencio, entendí entonces, podía ser una estrategia más poderosa que cualquier confrontación. Empecé a observar cómo lo hacía en el hospital cuando algo no cuadraba, pero aún no había suficientes datos para intervenir. Mirar sin interrumpir, escuchar sin corregir, dejar que las cosas se revelaran solas. Me volví atenta a los detalles pequeños, esos que suelen pasar desapercibidos cuando confías demasiado. La primera vez que la vi firmar un documento fue casi casual. Estábamos en una consulta de seguimiento. El médico deslizó unos papeles sobre la mesa y pidió una firma rápida. Ella tomó la pluma con seguridad, no dudó, no leyó, firmó de un solo trazo. Observé la presión de su mano, la inclinación de las letras, la velocidad. Era una firma practicada, demasiado fluida. No tenía las pausas naturales de alguien que firma su nombre después de años de historia. Era correcta, pero no íntima. Yo conocía mi firma como se conoce una cicatriz. Sabía dónde solía detenerme un segundo, dónde reforzaba una letra sin darme cuenta. Ella no tenía esos hábitos. Había aprendido la forma, no el gesto. Empecé a prestar atención a cómo respondía a los médicos, no a lo que decía, sino a cuándo hablaba y cuándo no. Evitaba preguntas abiertas. Si le preguntaban cómo se sentía, respondía con generalidades. Bien, estable, dentro de lo esperado. Nunca añadía matices. Nunca mencionaba sensaciones contradictorias. No decía cosas como a veces duele o hay días mejores y días peores. Su lenguaje era limpio, funcional, diseñado para no abrir nuevas líneas de conversación. Cuando un médico insistía con una pregunta incómoda, ella desviaba con habilidad. Respondía algo relacionado pero no exacto. Usaba frases tranquilizadoras que cerraban el tema. No es nada grave, doctor. Confiamos en su criterio. Yo reconocía esa técnica. La había usado antes, pero solo cuando era necesario. Ella la usaba siempre. También observé cómo evitaba ciertas preguntas. Si le pedían detalles del pasado, llevaba la conversación al presente. Si le preguntaban por decisiones anteriores, decía que no recordaba con precisión. No era torpeza, era cautela. Sabía exactamente qué terrenos no pisar, y eso confirmaba algo que ya sospechaba. No improvisaba. Había sido entrenada para no exponerse. Mi esposo, por su parte, empezó a mostrarse más atento conmigo, no cariñoso, atento, como quien vigila una variable inestable. Me preguntaba si estaba cansada, si quería que él se encargara de todo. Yo aceptaba, no por comodidad, sino para observar cuándo se desenvolvía, cuando creía que yo no intervenía. Empecé a anotar mentalmente cada cosa. No llevaba un cuaderno físico, no aún, pero registraba fechas, respuestas, gestos. El modo en que ella se sentaba siempre ligeramente hacia adelante, como preparada para actuar. La forma en que evitaba mirarme directamente cuando hablaba de decisiones importantes. El pequeño retraso antes de responder preguntas que tocaban recuerdos personales. Mi silencio los tranquilizaba. Lo noté en sus cuerpos, en cómo bajaban la guardia poco a poco. Él empezó a hablar más, a explicar menos. Ella se volvió más confiada, menos cuidadosa, y en esa relajación comenzaron a aparecer las grietas. Una tarde, un médico joven hizo una pregunta aparentemente menor, algo sobre una reacción pasada a un medicamento. Ella respondió rápido, demasiado rápido. Dijo que no había habido problemas. Yo recordaba claramente una noche complicada, una reacción leve pero registrada. El médico asintió y pasó a otra cosa. Nadie más lo notó. Yo sí. No corregí. No levanté la mano, solo guardé el dato. Empecé a entender que mi presencia silenciosa era interpretada como ausencia, y eso jugaba a mi favor.
No estaban preparados para alguien que observa sin intervenir. Estaban acostumbrados a una mujer que confía o que reclama, no a alguien que espera. El silencio me permitió verlos como eran cuando no se sentían cuestionados. A él, cómodo en su rol de intermediario. A ella concentrada en ejecutar sin dejar rastro. Y a mí misma, por primera vez en mucho tiempo, fuera del papel que me habían asignado. No me sentía débil, me sentía en pausa. Una pausa activa, alerta. Cada detalle que recogía era una pieza más de un mapa que empezaba a tomar forma. No sabía aún qué haría con esa información, pero sabía algo importante. Ya no estaba a ciegas. El silencio dejó de ser su misión. Se convirtió en un espacio desde el cual mirar con claridad. Mientras ellos creían que todo seguía bajo control, yo estaba aprendiendo cómo funcionaba realmente el mecanismo que me había desplazado. Y entendí que para desmontarlo, primero tenía que conocerlo por dentro. No enfrenté, no acusé, no pedí explicaciones. Observé. Porque a veces cuando alguien cree que ha ganado, empieza a cometer errores pequeños. Y yo estaba allí para verlos todos. El primer indicio no llegó como una alarma, sino como una cortesía. Una llamada breve del hospital en un tono que no acusaba nada, que no sugería gravedad, que solo pedía confirmar. Confirmar una fecha, confirmar un antecedente, confirmar algo que en apariencia no tenía importancia. Yo entendí de inmediato lo que significaba. El sistema había empezado a dudar. No lo dijeron así. Los sistemas no dudan, verifican. Pero yo conocía esa fase intermedia, ese momento en el que algo no encaja del todo, pero todavía no se nombra. No hay denuncias ni reproches, solo un ajuste, una revisión, un procedimiento más. Esa fue la palabra que usaron, verificación. Me pidieron que volviera al hospital para actualizar algunos datos, nada urgente, nada grave. Mi esposo recibió la llamada conmigo presente, asintió, agradeció, dijo que no había problema. Colgó con una sonrisa tensa. Yo no dije nada. Observé cómo su respiración cambiaba apenas, cómo se acomodaba la camisa como si necesitara recuperar control. La mujer no estaba allí, pero su ausencia también decía algo. En el hospital, la atmósfera era la misma y no lo era. Los pasillos seguían siendo largos, las luces iguales, el olor a desinfectante intacto, pero había una atención distinta en los gestos, una mirada que se detenía un segundo más, una pregunta formulada con mayor precisión. Nadie acusaba, nadie señalaba, solo verificaban. Y esa insistencia tranquila empezó a generar presión. La administrativa revisó el expediente conmigo presente, pasó páginas, hizo anotaciones, comparó fechas, me pidió que confirmara datos que ya estaban escritos. Yo respondí con calma, sin añadir nada. La mujer no estaba. Mi esposo observaba en silencio. Cuando la administrativa mencionó una discrepancia mínima en un registro, él intervino de inmediato para aclarar. Demasiado rápido. Yo vi cómo la administrativa notaba algo más. No era un error grave, eso lo dijeron explícitamente, solo una inconsistencia menor, una diferencia en una respuesta previa, algo que podía explicarse, y sin embargo, pidieron repetir la verificación en otra área. El sistema no se defendía, se protegía. En los días siguientes las llamadas continuaron, siempre amables, siempre correctas, nunca acusatorias. Una solicitud aquí, un documento adicional allá, una confirmación más. Cada contacto era una capa nueva de presión, no sobre mí, sobre ellos. Yo respondía con la seguridad de que no tiene nada que ocultar. Ellos empezaron a mostrar grietas. La mujer regresó a algunas consultas, se mostró más cuidadosa, menos confiada. Observé cómo medía cada palabra. Ya no respondía tan rápido. Dudaba antes de afirmar. Y esa duda, que en una persona común pasa desapercibida, en ella era una señal clara. La seguridad que había mostrado al principio se estaba erosionando. Un médico pidió aclarar una respuesta anterior. Ella intentó corregirse. Dijo que quizá había entendido mal la pregunta la vez anterior. Nadie la contradijo, pero alguien tomó nota. Yo lo vi. El sistema no necesita confrontar para registrar, solo necesita observar. Mi esposo empezó a impacientarse, hablaba más de la cuenta, llamaba al hospital para preguntar si todo estaba en orden, demasiadas llamadas, demasiadas explicaciones.
Eso también se anota aunque no quede escrito. Yo seguía en silencio. No porque me sintiera excluida, sino porque había aprendido que mi silencio ahora era el contraste más evidente. Una tarde, mientras esperábamos en una sala pequeña, una enfermera joven hizo una pregunta simple. Nada técnica, algo cotidiano. La mujer respondió con una frase que no era incorrecta, pero tampoco era mía. Yo sentí el desajuste al instante. Era como una nota fuera de tono en una melodía conocida. La enfermera sonrió, pero luego revisó el expediente otra vez. No pasó nada ese día, y sin embargo, algo había pasado. Empecé a notar cómo el sistema se movía con cautela. No cerraba puertas, abría procesos, no señalaba culpables, pedía coherencia. Y esa coherencia era precisamente lo que la mujer no podía sostener a largo plazo. No porque fuera incompetente, sino porque no tenía historia suficiente para respaldar cada respuesta. La presión no venía de una amenaza directa, venía de la repetición, de tener que confirmar una y otra vez lo que debería ser obvio, de sostener una versión sin fisuras durante demasiado tiempo. Yo sabía que eso desgasta. Lo había visto en pacientes, en familiares que ocultaban información. Nadie cae por una gran mentira. Caen por el cansancio de sostener muchas pequeñas. Mi esposo empezó a mostrarse irritable en casa, dormía mal, se molestaba por cosas insignificantes. Yo seguía igual, tranquila, atenta, no preguntaba, no reprochaba. Esa estabilidad lo descolocaba más que cualquier discusión. No podía anticipar mi reacción y eso le quitaba control. El hospital solicitó una verificación cruzada, nada alarmante, solo para mayor claridad. Así lo dijeron. Yo asentí. Él intentó intervenir, pero la respuesta fue firme y educada. Es procedimiento. La palabra volvió a aparecer. Protocolo. El mismo término que la mujer había usado con tanta soltura al principio. Ahora el protocolo trabajaba en sentido contrario. No hubo denuncias. No hubo acusaciones formales. Solo una red de comprobaciones que se estrechaba lentamente. Yo sentía la presión, sí, pero no como una amenaza, como una confirmación. El sistema que una vez me había desplazado ahora empezaba a pedirme de vuelta. Mi voz, mi presencia, mi coherencia. La mujer comenzó a evitar algunas consultas. Alegaba cansancio, delegaba más. Eso también fue notado. El sistema observa ausencias con la misma atención que presencias. Mi esposo intentó reorganizar cosas, pero cada ajuste parecía generar una nueva pregunta. Yo comprendí entonces que no necesitaba hacer nada más que mantenerme disponible. Responder cuando me preguntaban, estar cuando me llamaban, no defenderme, no acusar, solo sostener mi versión con la naturalidad de quien ha vivido lo que cuenta. Cuando el sistema empezó a dudar, no lo hizo por mí. Lo hizo porque la copia no podía soportar el peso del tiempo. Y yo, que había aprendido a no preguntar, ahora entendía algo fundamental. La verdad no siempre se impone con fuerza. A veces solo necesita permanecer. La cita fue programada como una reunión de rutina. Eso dijeron. Una revisión conjunta para aclarar algunas inconsistencias menores. 3 personas en una sala pequeña. Un médico, mi esposo y yo. La mujer llegó unos minutos después. Entró con paso firme, saludó con cortesía, se sentó como si ya hubiera estado allí antes. Nadie levantó la voz, nadie parecía tenso. Y sin embargo, algo en el aire era distinto. El médico comenzó explicando el motivo del encuentro. Habló de protocolos, de la importancia de la claridad, de cuidar los detalles cuando se trata de decisiones sensibles. Yo no escuchaba con atención, pero también observaba a la mujer. Estaba concentrada, pero no relajada. Tenía los hombros ligeramente elevados, como alguien que sostiene una postura durante demasiado tiempo. El médico hizo preguntas generales al principio, fechas, antecedentes conocidos. Ella respondió con corrección, sin errores evidentes. Mi esposo asentía. Yo permanecía en silencio, no porque me lo hubieran pedido, sino porque sabía que no era el momento de intervenir. La conversación avanzaba con una fluidez que parecía ensayada, demasiado fluida. Entonces el médico cambió de tono, no de forma brusca, sino sutil. Dejó de leer el expediente y levantó la vista. Hizo una pregunta personal, no técnica, algo que no figuraba claramente en los registros,
pero que cualquier persona con historia real conocería sin esfuerzo. Una reacción específica a un procedimiento anterior, algo que había ocurrido años atrás, en una noche larga, en una sala distinta, con un médico distinto. La mujer respondió sin dudar. Lo hizo con seguridad, pero la respuesta fue incorrecta. No fue un error evidente, no dijo algo absurdo, dijo algo plausible, algo que podría haber sido cierto en otra persona, pero no en mí. Yo sentí el error antes de procesarlo del todo. Fue una reacción física, un nudo breve en el estómago. El médico no dijo nada de inmediato, solo mantuvo la mirada un segundo más de lo habitual. Mi esposo intervino rápido, demasiado rápido. Dijo que quizás se trataba de un malentendido, que había sido una época confusa. El médico asintió con cortesía, pero no retomó el expediente. Hizo otra pregunta, relacionada. La mujer dudó esta vez, apenas un segundo, pero fue suficiente. Respondió con menos firmeza. Nadie levantó la voz, nadie acusó, pero el ambiente cambió. Lo sentí con claridad. Como cuando en una sala de hospital algo se descompensa, y todos lo perciben antes de que suene una alarma. El médico se recostó ligeramente en la silla, dejó el bolígrafo sobre la mesa, miró a la mujer, luego a mí. Me preguntó directamente, con respeto, con neutralidad. Yo respondí sin esfuerzo. No tuve que pensar. La respuesta estaba en mi cuerpo, en mi memoria. No era un dato aprendido, era una experiencia vivida. El médico asintió lentamente, tomó nota, no escribió mucho, no hacía falta. La mujer bajó la mirada por primera vez. No fue vergüenza, fue cálculo. Como si intentara ajustar algo sobre la marcha. Mi esposo permanecía en silencio ahora. Sus manos estaban entrelazadas con demasiada fuerza. Nadie dijo nada durante unos segundos. El médico rompió el silencio con una frase simple. Vamos a revisar esto con más detalle. No sonó a amenaza, sonó a decisión. La conversación continuó unos minutos más, pero ya no era la misma. Las preguntas eran más específicas, menos abiertas. La mujer respondió con cuidado extremo, demasiado. Se notaba que estaba midiendo cada palabra. Yo seguía respondiendo cuando me preguntaban, sin añadir nada innecesario, sin dramatizar, no había necesidad. El médico agradeció nuestra presencia, dijo que se comunicarían con nosotros, se levantó, nos estrechó la mano. Su gesto fue profesional, pero su mirada hacia mí fue distinta, no cómplice, reconocedora, como cuando se identifica la fuente correcta de una información. Salimos de la sala en silencio. En el pasillo, mi esposo intentó decir algo sobre lo confuso que puede ser el pasado. Yo lo miré, no con reproche, con una calma que lo desconcertó. No respondí. La mujer caminaba unos pasos adelante. Su postura ya no era firme, había perdido rigidez, como si el cuerpo hubiera soltado una tensión demasiado prolongada. No hizo falta una escena, no hizo falta una confrontación. Bastó una pregunta no ensayada, una que no se puede aprender, una que no figura en ningún manual, una que pertenece al territorio de lo vivido. Y en ese territorio, ella no podía seguir avanzando. Esa fue la primera vez que sentí que el equilibrio se había desplazado. No a mi favor por revancha, sino a favor de la verdad. La habitación no había cambiado físicamente, pero el aire sí. Ya no era un espacio controlado por una versión corregida de mí. Era un lugar donde la historia real empezaba a reclamar su sitio. Caminé hacia la salida con una sensación nueva. No alivio, no victoria, algo más sólido. La certeza de que no todo puede ensayarse. Que hay preguntas que solo responden quienes estuvieron allí. Y que tarde o temprano, esas preguntas aparecen. El error no fue lo que la delató. Los errores ocurren a todos, incluso a quienes dicen la verdad. Lo que la expuso fue otra cosa. Fue la seguridad con la que mintió. Esa confianza rígida, sin fisuras, que solo tiene alguien que cree haber memorizado bien el guión. Lo entendí días después de aquella reunión, no de inmediato. Al principio pensé que había sido una simple equivocación, un dato mal recordado, pero cuanto más lo analizaba, más claro se volvía. Ella no había dudado porque no supiera. Había dudado porque la pregunta no estaba en su entrenamiento. Nadie le había explicado el porqué de lo que decía, solo el qué. Y ahí estaba la grieta. Mentir no es solo repetir información falsa. Mentir es sostener una historia cuando alguien pregunta por su sentido.
Cuando alguien pregunta por qué, y ese por qué no se aprende, se vive. Empecé a notar el cambio en ella primero. Ya no hablaba con la misma soltura. Medía cada frase como si temiera tropezar con su propia voz. Antes respondía con afirmaciones cerradas, ahora usaba condicionales. Tal vez, puede ser, no estoy segura. Ese giro era imperceptible para quien no estuviera atento. Yo lo estaba. Pero el verdadero quiebre ocurrió en mi esposo. Al principio intentó mantener la calma. Seguía hablando de trámites, de tiempos, de procedimientos normales, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Se tocaba el cuello con frecuencia, revisaba el teléfono sin motivo, dormía mal. Lo escuchaba caminar por la casa de madrugada como si buscara una salida que aún no existía. Empezó a hacer preguntas que antes no hacía. ¿Cuándo llamarían del hospital? Si habían dicho algo más, si yo recordaba exactamente lo que había dicho en la reunión. No eran preguntas de interés, eran preguntas de control, y el control se busca cuando empieza a perderse. Yo respondía con lo justo, no mentía, no exageraba, no explicaba de más. Esa economía de palabras lo descolocaba. Estaba acostumbrado a una versión de mí que aclaraba, que tranquilizaba, que rellenaba silencios. Ahora los dejaba intactos. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó directamente si creía que algo estaba mal. Lo hizo sin mirarme, como quien lanza una sonda esperando una señal. Yo mastiqué despacio, tragué, y le dije que el hospital solo estaba siendo cuidadoso, nada más. La palabra cuidadoso pareció afectarlo más que cualquier acusación. Él asintió, pero su mandíbula se tensó. La mujer no estaba allí esa noche. Había empezado a ausentarse más. Decía que estaba cansada, que necesitaba descansar. Yo sabía que no era cansancio físico, era desgaste narrativo. Sostener una historia falsa exige energía constante, y esa energía se agota rápido cuando alguien empieza a hacer preguntas que no estaban previstas. Días después, el hospital solicitó una aclaración adicional, esta vez por escrito. No era una acusación, era una solicitud concreta. Querían entender el contexto de una respuesta dada anteriormente, el por qué. La mujer leyó el correo varias veces, lo vi en sus ojos. Esa pregunta no tenía una respuesta memorizada. Intentó construir una explicación, demasiado larga, demasiado técnica. El médico respondió con una sola frase. Gracias, vamos a revisarlo. Nada más. Ese intercambio fue suficiente. A partir de ahí, la dinámica cambió. Mi esposo comenzó a intervenir menos. Ya no hablaba por mí, ya no corregía. Evitaba algunas conversaciones. Yo, en cambio, era consultada con mayor frecuencia. Me pedían aclaraciones, opiniones, no porque sospecharan de mí, sino porque necesitaban coherencia. Y la coherencia solo la tiene quien ha vivido lo que cuenta. La mujer empezó a cometer errores distintos, no de datos, sino de actitud. Se mostraba a la defensiva ante preguntas simples, justificaba demasiado. Se adelantaba a aclarar cosas que nadie había cuestionado. Esa ansiedad era nueva. Antes se movía con naturalidad, ahora reaccionaba. El poder había empezado a cambiar de manos. No hubo un momento exacto en el que todo se invirtiera, fue gradual, como una marea que retrocede sin ruido. Un día me di cuenta de que los médicos me miraban a mí cuando hacían preguntas importantes, no por cortesía, por necesidad. Mi esposo lo notó también. Lo vi en su forma de apartar la mirada. Una tarde en casa perdió la calma por primera vez. No gritó, pero su voz se quebró al decir que todo se estaba complicando innecesariamente, que esto no tenía por qué ser así. Yo lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté algo simple. ¿Por qué? No respondió de inmediato. Abrió la boca y la cerró. Intentó formular una frase, pero no encontró una que no lo expusiera. Ese silencio fue más revelador que cualquier confesión, porque el por qué es la pregunta que desarma las mentiras bien aprendidas. Entendí entonces que no había sido desplazada por descuido, había sido reemplazada por eficiencia. Y ahora que esa eficiencia fallaba, el plan se desmoronaba, no por culpa mía, sino porque la verdad no necesita memorizarse, se sostiene sola. La mujer ya no era una amenaza, no porque fuera mala o torpe, sino porque había llegado al límite de su papel. No podía explicar por qué hacía lo que hacía, solo podía repetir que así se lo habían dicho, y eso no basta cuando el sistema pide sentido.
Mi esposo empezó a perder terreno. Cada intento de control lo dejaba más expuesto. Cada explicación adicional abría una nueva grieta. Yo ya no necesitaba hacer nada, solo estar. Responder cuando me preguntaban, callar cuando no. El poder no cambió de manos con una escena dramática. Cambió porque la mentira dejó de ser funcional, porque la seguridad con la que había sido sostenida se volvió sospechosa, y porque al final nadie puede responder por qué cuando nunca fue parte real de la historia. No fue el error lo que los derrotó, fue creer que no necesitarían explicar el sentido de lo que hacían. Y en ese espacio silencioso pero firme, supe que ya no estaba en desventaja, no porque hubiera ganado algo, sino porque había recuperado lo único que nunca debí ceder: mi lugar, mi voz, mi porqué. La recuperación no llegó como un triunfo. No hubo llamadas urgentes ni disculpas formales. No hubo escenas ni gestos grandilocuentes. Llegó como llegan las cosas que son inevitables cuando el desorden ya no se puede sostener. En silencio, con papeles, con firmas que esta vez sí llevaban mi historia. Me llamaron del hospital una mañana cualquiera. No usaron un tono especial. Dijeron que querían revisar conmigo algunos documentos actualizados. Actualizados. La palabra me hizo sonreír sin humor. Fui sola, no avisé a mi esposo. No porque quisiera ocultarlo, sino porque ya no necesitaba intermediarios. La oficina era la misma. La mesa, las sillas, la luz blanca. Todo igual. La diferencia estaba en cómo me senté. No como alguien que espera instrucciones, sino como alguien que sabe por qué está allí. La administrativa abrió el expediente y lo colocó frente a mí. Lo reconocí de inmediato. No por el color de la carpeta ni por el orden de las hojas, sino por algo más sutil. Volvía a sentirse mío. Me explicó que tras las verificaciones, habían decidido restablecer la información original. No dijo corregir, dijo restablecer. Como si algo hubiera sido desplazado temporalmente y ahora regresara a su sitio. Me pidió que revisara los datos. Lo hice con calma, página por página. Allí estaba mi nombre, no como referencia secundaria, no como nota al margen, como titular, como contacto principal, como voz autorizada. Firmé. Esta vez leí cada línea, no por desconfianza, sino por respeto a mí misma. Al terminar, me entregaron una copia. Me dijeron que a partir de ese momento, cualquier decisión médica debía pasar por mí. La frase fue simple, técnica, y sin embargo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Presencia. No sentí euforia, no sentí alivio inmediato. Sentí orden. Como cuando una habitación vuelve a tener sentido después de mover muebles sin razón. Nada había cambiado físicamente, pero todo estaba en su lugar correcto. Salí del hospital sin mirar atrás. Caminé unas cuadras antes de detenerme. Respiré hondo. No lloré. Tampoco sonreí. No había ganado nada. Había recuperado algo que siempre había sido mío. Y esa diferencia era importante. En casa mi esposo notó el cambio sin que yo dijera una palabra. No porque yo actuara distinto, sino porque el aire entre nosotros ya no era el mismo. Me preguntó cómo había ido. Le dije que bien, nada más. Esperó algo más. Una explicación, una reacción. No la hubo. La mujer dejó de aparecer. No hubo despedidas ni confrontaciones finales. Simplemente dejó de ser necesaria. Su función había terminado. No sentí satisfacción por eso, tampoco compasión. Cada quien carga con las decisiones que acepta. Yo ya estaba ocupada con las mías. Los días siguientes fueron tranquilos, extrañamente tranquilos. El hospital llamó un par de veces más, siempre para confirmar cosas conmigo, siempre para pedirme opinión. Yo respondía con la naturalidad de quien nunca dejó de saber lo que estaba haciendo. La diferencia era que ahora el sistema también lo reconocía. Mi esposo intentó retomar una normalidad que ya no existía. Hablaba de temas cotidianos, de planes a futuro, de ajustes prácticos. Yo escuchaba, no rechazaba, no confrontaba, pero ya no cedía. Cuando algo no me parecía, lo decía, sin elevar la voz, sin justificarme. Esa nueva forma de estar lo desconcertaba más que cualquier discusión. Una noche me dijo que todo se había complicado innecesariamente, que podríamos haberlo manejado de otra forma. Lo miré y le respondí con calma que las cosas no se complican cuando se hacen bien.
Se complican cuando se hacen a espaldas de alguien. No dijo nada más. No necesitaba que entendiera. Necesitaba que supiera. Recuperar mi nombre no significó borrar el pasado. No reescribí los años vividos. No negué las decisiones que tomé, las asumí, pero ya no desde la culpa, sino desde la conciencia. Entendí que durante mucho tiempo confundí armonía con silencio, cuidado con control, amor con delegación absoluta. Ahora sabía que el orden verdadero no se impone, se reconoce. Mi nombre volvió a estar donde debía estar, en los registros, en las decisiones, en las conversaciones importantes. No porque yo lo reclamara a gritos, sino porque dejé de ausentarme. El sistema no tuvo más opción que ajustarse. No hubo una escena final, no hubo cierre cinematográfico, solo una sucesión de gestos pequeños que devolvieron coherencia a mi vida. Leer antes de firmar, preguntar cuando algo no encaja, decidir cuando corresponde. Esa fue mi victoria silenciosa. No sobre alguien más, sino sobre la versión de mí que había aprendido a hacerse pequeña para no incomodar. No recuperé el control por fuerza, lo recuperé por presencia. Y en esa presencia encontré algo más valioso que cualquier reparación externa. La certeza de que nunca más permitiría que mi historia fuera administrada por otros. Porque el orden correcto no necesita aplausos, solo necesita que cada cosa vuelva a ocupar su lugar. Y yo por fin había vuelto al mío. La verdad no llegó en un momento de tensión y en medio de una discusión. Llegó una noche común, sin testigos, sin dramatismo. Estábamos sentados en la sala, cada uno en un extremo del sillón, con la televisión encendida sin volumen. No recuerdo quién habló primero. Solo recuerdo que por primera vez en mucho tiempo, no había prisa por llenar el silencio. Él dijo que necesitábamos hablar. No levantó la voz. No parecía nervioso, estaba cansado. Y ese cansancio era distinto al de otras veces, no era físico. Era el agotamiento de alguien que ya no puede sostener una versión. Me dijo que nada de eso había sido por amor. Lo dijo así, sin rodeos, como quien arranca una venda de una vez. No fue una confesión romántica ni un intento de justificarse. Fue casi técnico. Dijo que había sido práctico, que las cosas se habían vuelto difíciles, que yo había cambiado. No pregunté cómo, no hacía falta. Dijo que yo ya no era sencilla, que hacía demasiadas preguntas, que cuestionaba decisiones que antes aceptaba sin problema, que necesitaba explicaciones para todo. Lo dijo sin reproche, como si estuviera enumerando fallas en un sistema que antes funcionaba bien. Me di cuenta entonces de que en su mente nuestro matrimonio había sido eso durante mucho tiempo, un sistema. La mujer explicó, no complicaba nada, no discutía, no pedía contexto, no traía recuerdos incómodos ni preguntas que ralentizaran los procesos. Era clara, eficiente, obediente. Dijo esa palabra sin darse cuenta, obediente. Ahí entendí que la traición no había sido compartir su cuerpo o su atención con otra persona. Eso, aunque doloroso, habría sido comprensible dentro de ciertas narrativas. Lo que dolía de verdad era escuchar que mi presencia había sido reemplazada por mi ausencia de resistencia. Me dijo que nunca pensó que yo me enteraría, que todo había sido pensado para protegerme. ¿Protegerme de qué? No lo aclaró. Tal vez del conflicto, tal vez de mí misma, tal vez de la incomodidad que le provocaba tener a alguien enfrente que ya no se conformaba con asentir. No levanté la voz. No sentí ganas de hacerlo. Tampoco lloré. Sentí algo más preciso. Una punzada clara, limpia. Como cuando el médico te dice exactamente dónde está la herida. Duele, pero al menos deja de ser confusa. Le pregunté si en algún momento pensó en mí como una persona, no como una función, no como una variable, como alguien con derecho a decidir. Se quedó en silencio, miró al suelo, no respondió. Ese silencio fue suficiente. No le pedí explicaciones adicionales, no le pedí disculpas, tampoco ofrecí las mías. No había nada que negociar, no había un error que corregir. Había una estructura entera basada en el control y yo ya no formaba parte de ella. Me dijo que no quería perderme, que todo se había salido de control. La ironía de esa frase no se me escapó. Lo miré y le dije que el problema no había sido perderme. El problema había sido creer que podía usarme sin que yo lo notara.
No intenté convencerlo de nada. No le expliqué cómo me sentía. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no era necesario traducirme. Durante años había hablado para que me entendieran. Esa noche, por primera vez, hablé solo para nombrar lo que era. Le dije que no estaba enojada, que eso lo confundió más que cualquier reproche. El enojo todavía lo habría colocado en una narrativa conocida, la de la pelea, la del perdón posible, la de la reconstrucción. Yo no estaba ahí. Le dije que no lo odiaba. El odio implica vínculo, implica que el otro todavía tiene un lugar. Él ya no lo tenía. No porque yo lo expulsara, sino porque él mismo había salido cuando decidió que mi voz era un obstáculo. No hubo súplicas, no hubo promesas, no hubo escenas finales. Él esperaba algo, una reacción, una oportunidad. No la hubo. No porque yo fuera fuerte, sino porque ya estaba cansada de explicarme. La verdad dolió más que la traición, porque no dejaba espacio para la duda. No había sido un error, no había sido una debilidad. Había sido una elección sostenida en el tiempo, una elección de control, y contra eso no hay reconciliación posible. Esa noche dormí poco, no por angustia, sino por claridad. Mi mente repasaba momentos del pasado con una luz distinta, conversaciones, decisiones, silencios. Todo encajaba ahora sin esfuerzo, no para justificarlo, sino para liberarme de la confusión. A la mañana siguiente preparé café como siempre, me senté a la mesa. Él apareció con la intención de retomar la conversación. Le dije que no hacía falta, que ya había escuchado lo necesario, que no iba a discutir ni a negociar condiciones para quedarme. No me pidió que no me fuera, me pidió tiempo. Esa petición tan familiar ya no tenía peso. El tiempo había sido siempre su recurso favorito. Yo había decidido dejar de dárselo. No me disculpé por cambiar. No me disculpé por incomodar. No me disculpé por recuperar mi lugar. Durante años me había disculpado por existir de una forma que no se ajustaba a lo que otros necesitaban. Esa etapa había terminado. La verdad no me devolvió nada que no fuera mío, pero me quitó una carga que había llevado sin nombre durante demasiado tiempo. La carga de intentar ser funcional para alguien que solo quería control. No hubo cierre perfecto, no hubo resolución limpia. La vida rara vez ofrece eso. Hubo algo mejor. Una separación clara entre lo que había sido impuesto y lo que yo elegí ahora. Esa verdad dolió, sí, pero también fue definitiva. Y en esa definitividad encontré una paz que no conocía. No la paz de quien gana, la paz de quien deja de participar en una historia que nunca fue escrita para respetarla. Con el tiempo entendí algo que nadie me había dicho cuando era joven. Nadie puede borrarte si sigues presente. Pueden hablar por ti, decidir por ti, incluso escribir versiones de tu historia donde no apareces del todo. Pero nada de eso se sostiene cuando eliges quedarte, cuando eliges escuchar tu incomodidad y no silenciarla. Mi voz siempre estuvo ahí, no desapareció. Solo la fui usando menos hasta casi olvidarla. Mi nombre siempre tuvo peso, no porque lo repitieran otros, sino porque llevaba mi experiencia, mis decisiones, mi memoria. Nadie me devolvió nada que no fuera mío. Yo fui la que dejó de ausentarse. No levanté la voz, no busqué venganza. No necesité destruir a nadie para volver a existir. Solo ocupé mi lugar. Y eso fue suficiente para que todo lo que no era real se desarmara solo. Si esta historia te hizo sentir algo en el cuerpo, si en algún momento reconociste ese silencio que se confunde con paz, quiero que sepas que no estás exagerando. Cuando algo no encaja, cuando te piden que confíes a cambio de desaparecer un poco, tu intuición está hablando. Si sentiste que esta historia también podría ser la tuya, te invito a dejar un like. No como un gesto vacío, sino como una forma de decir yo también estoy aquí. Si quieres, comparte en los comentarios lo que resonó contigo. A veces leer a otros nos devuelve palabras que creíamos perdidas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No para seguir una voz, sino para acompañar historias que no gritan, pero dicen la verdad. No me devolvieron la vida, me devolví yo.